Vamos y compartir pantalla. Compartir. Clase 2. Perfecto, Jerusalén, clase 2, situación social. La situación social se divide igual que en la actualidad, que es ricos, clase media, pobre, ¿sí? Básicamente. Eh, Así que empezamos con los ricos, se sigue por la clase media y después con los pobres. Bueno, dentro de los ricos de la sociedad, los que más, digamos, los número uno, los top serían los que formaban la corte, ¿no? La corte de Herodes. Es decir, el rey y su séquito. Bajo los soberanos de la dinastía herodiana, Jerusalén, a título de capital, vivió esplendores principescos, ¿sí? En la ciudad santa se levantaron edificios suntuosos. Un poco habíamos visto la semana pasada que se habían hecho muchos edificios, muchas edificaciones. Herodes había hecho el templo, un palacio, una fortaleza, eh, había hecho un montón de, de construcciones. Cada 4 años, cada 4 años, Herodes organizaba en Jerusalén festivales con magníficos espectáculos. Herodes tenía una gigantesca guardia personal. En una ocasión se le envió a Augusto 500 hombres. Es decir, Herodes le envió al emperador Augusto 500 de sus hombres, de su guardia personal. Es decir, que su guardia personal era superior a 500, ¿no? Porque tampoco es que se iba a quedar sin nada. Si bien no hay ningún número que diga, bueno, era esta cantidad, eh, esta cantidad de hombres que tenía para su defensa personal, más de 500 eran por este dato que tenemos acá. Es un dato de Flavio José. El personal de servicio constaba de 500 personas, es decir, que tenía por un lado más de 500 personas en la guardia personal y 500 entre esclavos y libertos, es decir, el servicio doméstico. ¿Sí? Es lo que hacían los que se encargaban de los quehaceres del palacio o de la residencia. Entre el Una personal hay, pregunta, capaz que es una pregunta tonta, pero dime. los faraones, los faraones, ¿cuándo desaparecieron? ¿O seguían? ¿O Herodes es de la descendencia de los faraones? ¿Cómo es ese? No, no, no. En esa época, Egipto era parte del Imperio Romano, no había faraón. Ah, Y Herodes era el rey de Jerusalén, también como parte del Imperio Romano. El Imperio Romano había conquistado todo, ¿sí? Así que sí. no. Pero se decía el rey ya después, Sí, o sí, sea, primero rey, porque antes era faraones, digamos. Cuando claro, estaba Moisés y todo eso. claro, claro. El faraón, no sé por qué se le dice al rey de Egipto exclusivamente. Hola, Ceci, bienvenida. Hola, Hola Ceci. Fernando, hola chicos, hola grupo, Hola. bendiciones. No sé por qué se le dice faraón y no rey. Pero al único que se le dice sí es al de Egipto, sí, como vos decís, de la época de Moisés. Para esta época, ya Egipto no era la potencia que fue en una época, y porque antes los griegos ya lo habían conquistado, Alejandro Magno, y después los romanos se quedaron con toda esa parte. Bien. Y el que estaba, bueno, era el emperador de Roma. Pasaron varios emperadores, en esta época se menciona Augusto o César, el César. Y Sí. se ponía un rey en cada pueblo, en cada lugar. En Jerusalén, Roma había puesto a Herodes, que por parte de madre era judío, pero por parte de padre era idumeo, es decir, que había nacido en Edom. Así que los judíos no lo querían porque decían que no era judío. Sangre pura, digamos. Exactamente. Y además de eso había sido una basura de persona, ¿no? Pero bueno. Sí, 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 sí. Estuve leyendo para la tarea, estuve leyendo y Ah, decía eso. sí, 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 no, no, no era lo mejorcito no era de lo Sí, mejor que sí. le tocó a los judíos. Sí, por tener sangre judía no, no hizo bien la cosa Claro, tampoco.
Claro. Bueno, entre el personal hay cazadores reales, dentro del personal doméstico, médicos, porteros, barberos, trenzador de coronas reales y verdugos. Esto hoy en día, si nosotros hablamos del personal doméstico, no queda nada de esto, porque médicos no entra dentro del personal doméstico, cazadores no existe, barberos por ahí puede ser, trenzador de coronas sería una especie de joyero, ¿no? Y verdugos, obvio que no hay, pero era parte del personal. Ya se independizaron todo. Claro. Después del personal doméstico, digamos, tenemos los funcionarios de la corte. ¿Dónde estaba el secretario del rey? El secretario del rey firmaba por el rey, era de la persona de mayor confianza dentro de el séquito que estaba alrededor del rey, ¿no? El secretario era el número uno. Estaba el secretario, el tesorero, dice una cita, los dos hombres dedicados a la conversación son Andrómaco y Andrómaco y Gemelo, preceptores y acompañantes de los príncipes en sus viajes. Esto está en el libro Antigüedades, Antigüedades Judías se llamaba, que es un libro que escribió Flavio Josefo, que es el historiador de donde se sacan casi todos los textos de acá, ¿sí? Flavio Josefo. Digamos, dentro de la corte había nombres dedicados a la conversación. La función que tenían eran conversadores, ¿sí? Eran charlatanes oficiales, digamos. Se los contrataba para que den charla. eh, Acompañantes de los príncipes en sus viajes, ¿sí? Digamos, cuando iban en su viaje, bueno, iban algunos acompañantes que eran charladores. Encontramos en la corte de Herodes la costumbre característica de las cortes helenistas de educar a los hijos de los nobles con sus príncipes. Este, el título. Es decir, tenemos los nobles por un lado y los príncipes. Los príncipes eran o herederos o hijos de los reyes o, digamos, de sangre serían. Y los nobles lo que mandaban era que se eduquen con los nobles. Estas personas que se educaban con los nombres se los llamaba síntrofos. ¿Y por qué es interesante síntrofos? Por este texto que habla en Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, dice, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, Herodes el tetrarca y Saulo, ese era otro. La palabra que se traduce como el que se había criado junto con es una sola palabra griega que es síntropos. ¿Sí? Es decir, que esta persona que estaba en la iglesia en Antioquía, Manaén, era un hijo de noble que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ¿sí? Que es Herodes el que mandó a matar a Jesús. No es, bueno, en realidad casi todos los Herodes mandaron a matar a Jesús, pero el que crucifica a Jesús, ¿sí? Que no es el mismo Herodes que manda a matar cuando es bebé, cuando es nene, ¿sí? Que manda a matar a todos los chicos, sino que es el hijo de ese. Herodes tetrarca, es el hijo de Herodes el Grande. Bueno, Manaén era un síntrofos, es decir, uno que había sido creado con... Lo que pasa es que en el griego hay conceptos enormes en una sola palabra, entonces a veces para traducir tienen que hacer esto, ¿no? Poner un montón de palabras para traducir solamente esta palabra. Entonces volvemos para atrás. Esto que dice, encontramos en la corte de Herodes la costumbre característica de las cortes helenistas de educar a los hijos de los nombres con los príncipes, lo vemos un ejemplo en Hechos, ¿sí? Y era una costumbre helenista. ¿Qué es la costumbre helenista? Son las costumbres griegas. No sé si se acuerdan que en el apóstol Pablo muchas veces habla de judíos o griegos, ¿sí? Distingue entre judíos por un lado y griegos por el otro, que dice que para el Señor no hay ni judíos ni griegos, etcétera. Muchas veces se menciona eso porque era algo que se recontrausaba. El o sos judío, es decir, de pura cepa, guardás la ley, te fijás en las costumbres judías, o sos griego, es decir, helenista. Helénico y griego sería lo mismo. Y acá vemos otro tema de Herodes, que utilizaba en su corte costumbres griegas,
que a los judíos les reventaba ese tipo de cosas. No solo no les gustaba a él, sino que siguen las costumbres griegas, ¿sí? Es como si hoy dijéramos costumbres del mundo, ¿no? Decimos, bueno, hacían las cosas del mundo, dentro del palo evangélico entendemos algo nosotros. Decimos, bueno, sí, está bien, del mundo no está haciendo cosas que tienen que ver con las cosas del Señor. Para los judíos decir que hacía algo griego o algo helénico era la misma connotación peyorativa. Decir, bueno, está haciendo cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y bueno, entre esas costumbres tenía esta de educar a los hijos de los nobles con los príncipes. El guardaespaldas no era considerado parte de la corte real, sino que más bien era un síntropos, ¿sí? La misma palabra. Es decir, que el guardaespaldas era uno que era criado de chiquito junto con con la corte, ¿sí? Y después tenemos el copero, el trinchante y el camarero. El copero es el que probaba la copa de vino, el que servía la copa y probaba para asegurarse que no esté envenenado, ¿sí? El trinchante era el que probaba la comida, digamos, era como el copero, pero de la comida. Probaba la comida, lo mismo, para asegurarse que no esté envenenado. Y el camarero era el que lo servía. Bueno, estos tres personajes eran eunucos, es decir, que estaban castrados desde chiquititos porque estaban en contacto directo con el harem, ¿sí? O con las mujeres. Entonces, para asegurarse que no hubiera malos entendidos, se contrataba o se empleaban eunucos, ¿sí? En los aposentos reales, al lado del rey, encontramos a sus íntimos, los primos y amigos. Acá la palabra primo no es como nosotros consideramos la palabra primo, que es el hijo del tío, sino que primo viene de la palabra primero, principal, príncipe, ¿sí? Es decir, que dentro de los aposentos reales tenemos a los más cercanos, primos y amigos, los primeros, los que están más cercas. Hay un ministro de Finanzas y canciller. Fíjense lo que es la clase alta, ¿no? La cantidad de gente que empleaban. Ministro de Finanzas y canciller. Un maestro de retórica griega. La retórica es el arte de hablar con elocuencia, ¿sí? Hablar bien. En esa época, para las cortes griegas, no tenía razón el que se demostraba que tenía razón, sino que muchas veces las discusiones las ganaba el que mejor hablaba. El que mejor usaba recursos lingüísticos para expresar una idea. Entonces, para el mundo griego era re importante la retórica, es decir, hablar como corresponde. Bueno, la ley le permitía al rey la poligamia. Ah, La Mishnah, que es uno de los libros sagrados del judaísmo, le concede 18 mujeres como máximo, ¿sí? Al rey. O sea que para los judíos era re. El Talmud habla de entre 24 y 48 mujeres. qué paciencia. Sí, Qué sí. machista. Bueno, claro, porque Pero a, la- me reservo el comentario. a las mujeres no se les permitía tener entre 18 y 48 varones. Sí, 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 era netamente machista. No se le puede encontrar de Yo otra me forma. compadecí de los hombres igual. ¿Cómo? Yo me compadecí de los hombres, digamos, Claro. pobre. Pero bueno, también es un machismo Y sí, puro. Pero sí, ahí se ve como todo, ¿no? Cómo abarca todo, desde la parte íntima del hombre hasta las decisiones, hasta todo lo que se hacía, hacía y deshacía, era el soberano de ese tiempo. Es impresionante. En ese sentido, yo es como que de ese lado lo veo. Tiene derecho a todo, no sé, lo que se imaginen, es que se hacía la ley y se aprobaba la ley, todo a favor de siempre del hombre, ¿no? Por lo que veo. sí, sí. Por eso vemos que en ese sentido la Biblia es muy revolucionaria, porque la Biblia le da muchísima importancia a la mujer. Lo que pasa es que desde acá, para nosotros, inclusive desde acá, hasta se puede analizar como machista la Biblia, desde este punto de vista.
Pero en ese entonces, todo el lugar que se le da a la mujer y a la mujer con poca reputación, Jesús vemos que habla con mujeres que habían sido prostitutas. En la genealogía de Jesús, tenemos a Rahab, que era una prostituta, tenemos una moabita, que era Ruth. O sea, hay un montón de reivindicaciones que se le hace a la mujer, ¿sí? Que en ese momento era muy llamativo, decía, ah, la flauta, cuánta reivindicación para una mujer. Ahora desde acá nos parece poco, ¿no? Pero bueno, dentro de la ley y las costumbres judías era muy típico de Medio Oriente. Están muy emparentados con los musulmanes en este sentido. Pero ellos ponían la ley o ellos dicen que Dios le decía eh, que tenía que ser así. Ellos dicen que Dios les decía que, Ah, porque de hecho eh, los patriarcas tuvieron varias mujeres, Abraham, Jacob, tuvieron más de claro. una mujer, entonces hay una cierta justificación. Y se acuerdan que les había dicho que estaba la Biblia para los judíos, la Biblia escrita y la Sí. Biblia oral. Dentro de la Biblia escrita es la que nosotros tenemos y la Biblia oral autorizaban a todo este tipo de cosas. Y bueno, eso, lo que nos queda a nosotros es el Talmud, la Mishnah, donde sí, bueno, sí, se autoriza 18 mujeres y el Talmud dice entre 24 y 48 mujeres. Eh, sí, era una costumbre muy de Medio Oriente. Igualmente, retrocediendo un poquito, es muy cultural, es Sí, muy sí. cultural. Entonces, porque como el hombre era el que proveía, no sé si lo puse acá o no, pero inclusive estaba la ley del levirato, eso está dentro del Antiguo Testamento, que es que, creo que lo puse más adelante, pero no me acuerdo, por lo dudas lo digo ahora. El tema que si moría el varón, la mujer se casaba con el hermano del varón, ¿sí? Sí. Eh, bueno, eso es una especie de misericordia para con la mujer, para que no quede viuda. Es decir, lo obligaba al cuñado a hacerte cargo de la mujer de tu hermano fallecido. No es tanto el amor romántico, sino decir, bueno, dale casa, techo, comida, es tu mujer. ¿Sí? Eso es una ley de misericordia. Es decir, no va a quedar desamparada, alguien se tiene que hacer cargo, bueno, se tiene que hacer cargo el hermano. Bueno, dice, además Herodes poseía una gran fortuna personal que pudo obtener con la confiscación de bienes de los nobles de su reino después de haberlo hecho ejecutar. O sea, tenía mucho dinero de las personas que mató. ¿Sí? Mandó a matar muchos nobles. Él afianza su reino a partir del terrorismo de Estado, de generar miedo y de asesinar muchísimos contendientes. Bueno, eso por un lado eran los nobles, por otro lado la clase adinerada. Las fuentes, en pequeños detalles, nos dan a conocer ocasionalmente el lujo. El lujo de la clase adinerada. Dice, dos hombres apuestan 400 denarios a quien sea capaz de provocar la cólera de Hillel. Hillel era un gran maestro, ¿no? Como Gamaliel, como, bueno, sí, esos dos, Gamaliel y Hillel eran los más famosos en esa época, grandes maestros, y apuestan 400 denarios que no sé si se acuerdan que 300 denarios más o menos era el sueldo de un año de un jornalero. 400 denarios es un poco más de un sueldo anual de un jornalero, solamente a ver quién logra hacer enojar a este maestro, ¿sí? Como una demostración de derroche de dinero. La gente de Jerusalén estaba con cordoncillos, perdón, ataban con cordoncillos de oro los lulab, ramos, con que celebraban el rito de la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Los ramos los ataban con cordones de oro. En Jerusalén, el vino de mesa se bebía en vasos de cristal sin mezclarlo con agua. Esto también es algo que para nuestra época, sí, bueno, sí, vaso de cristal es lo más fácil de conseguir, y el vino no lo mezclas con agua, también es barato, pero en esa época el vino era muy concentrado, se solía mezclar con agua para que rinda más, y los vasos eran o de madera o vasijas de barro. Un vaso de cristal era un elemento de lujo, pero como si tuviéramos ahora
no sé, de diamante, ¿no? Mucho lujo. El invitado esperaba que fuesen comunicados los nombres, o sea, cuando se invitaba a una persona, necesitaba dos invitaciones. Primero te invitaba, dentro de 3 meses te vamos a invitar a una fiesta en casa, ¿no? Esto es la costumbre de los ricos. Ahora, el día de la misma fiesta o el día anterior tenía que llegar otra persona con una segunda invitación de recordación. Bueno, recordá que mañana o hoy a la noche nos vamos a encontrar. Si no mandaban esta segunda invitación, se consideraba poco, ¿cómo se dice? Poco protocolar o Poco seria, ¿no? claro, poco Como, seria, claro. ¿Cómo no vas a mandar la segunda invitación? ¿No? Se tenía que mandar el mismo día al banquete o el día anterior por medio de mensajeros. También derroche de plata, porque mandar un mensajero era también dinero, ¿no? yo tengo la obra social que es así, saco un turno y el día anterior me Ah, mira. confirma que mañana viene. Me hiciste acordar, Ah, bien, bien, bien. volviendo, volviendo a los tiempos de hoy. En Jerusalén se invitaba al banquete pascual. ¿Sí? En Pascua, ahora también lo vamos a ver un poco más adelante, se solían hacer grandes invitaciones a los banquetes. Y los banquetes eran con de todo. Los banquetes pascuales también lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, se solía invitar al banquete pascual a los pobres de la calle y en ciertas ocasiones de la vida política a toda la población de Jerusalén era invitada a un banquete. En algunas ocasiones se invitaba a todos. Bueno, eso es lo mismo, eso puede funcionar hoy en día en algún pueblo. En las ciudades hoy es imposible, ¿no? Pero en esa época decís, bueno, todo Jerusalén es invitado y todos son todos, los pobres, los que están en la calle, todos. Un poco parecido, no sé si se acuerdan la metáfora la metáfora, la parábola de Jesús, los invitados al banquete, que dice que invitó a muchos y no quisieron ir, entonces después termina invitando a todos los que están en la calle, pero que venga alguien, porque cuando se invitaba a un banquete era re importante que vengan la mayor cantidad. Dice, una casa con varias mujeres significaba una carga financiera tal que generalmente debemos buscar la poligamia solo en los círculos de los ricos. Esa es otra, lo que dijo recién Nanu. Pobre, dijo. Claro, 18 mujeres son 18 bocas que alimentar. 24 mujeres son 24 bocas que alimentar, más los hijos. ¿Sí? Entonces, bueno, eso solamente se podían dar el lujo, comillas, comillas, los ricos. En estos círculos, cuando se casaban las hijas, se les daba grandes sumas de dote. Por ejemplo, el contrato matrimonial de Miriam, la hija de Nicodemo, habla de 1 millón de denarios de oro. Ese también es cuando la hija se te casaba, tenías que pagar. ¿Sí? Y cuando el hijo se casaba, la familia de la hija te pagaba. Es por eso que era mucha alegría cuando nacía un varón y qué mal cuando nacía una mujer, porque la mujer implicaba un gasto. Como que lo vendían. No, 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 no necesariamente. Un matrimonio, digamos, normal, ¿no? Vamos a poner en Sí, términos pero de actuales. alguna manera, digo, de alguna manera la vendí disimuladamente, porque si te pagaban. Sí, no, no, en realidad lo que se pagaba no era el concepto de, no, ni siquiera. Si la vendieran, pensarían que la mujer tiene valor. Pero no era así. El valor se le pagaba a la familia del varón porque estabas comprando algo de valor, de mucho valor que era el hombre. ¿Sí? Es decir, bueno, mi hija la voy a casar con este aunque salga un montón de plata y pago un montón de plata porque lo que valía era el hombre, no la mujer. Entonces el concepto del dinero es decir, bueno, para que se case mi hija tengo que pagar porque mi hija no vale nada, pero el varón sí vale mucho. No estoy vendiendo a mi hija, sino que estoy comprando al varón. Ese sería el Ah, concepto. ya, ya. O sea, machista, vale, más varón. Sí, recontra, Volvemos a lo mismo. recontra. Sí, sí, cero valor tenía una mujer. Y ya te digo, es más, si vos tenías un varón, vos sabías que lo criabas y te iba a redundar en algún tipo de dinero el día que se case. Todo lo que Claro. invertías, entre comillas, en el varón, te iba a generar dinero. Todo lo que invertías en la mujer, no, al contrario, ibas a tener que pagar para que alguien se haga cargo Por de eso no ella. eran queridas tampoco las mujeres, No, porque no no, eran, claro, claro, o sea, tenías una mujer, era como una maldición. claro, claro. Por eso hay un pasaje que dice, no me acuerdo, que dice que cuando la mujer sufre dolores de parto,
Sí. dice, se olvida en el momento que cuando nace un hijo varón, dice, esa alegría es tal que se olvidan los dolores de partos anteriores. Y mencionan hijo varón, porque la alegría máxima era que sea un hijo varón. Bueno, estas mujeres, este es un detalle, tenían derecho a gastar una décima parte en necesidades superfluas, perfumes, atavíos, adornos, dientes postizos, reforzados con hilos de oro y plata. La dote era para la familia del varón, pero una parte de esa dote era para gastos superfluos que quiera gastar la mujer. Una parte era para la mujer. Cuanto más grande la dote, más grande su parte. Esto es para gente rica, ¿no? Entonces, bueno, lo que se gastaban eran adornos, dientes postizos, dice. Hoy lo cubre la obra social, pero en ese momento era un hiperlujo. Perfumes, habíamos visto que eran caros los perfumes. Marta, viuda del sumo sacerdote Josué, disponía para su sustento diario de 2 medidas de vinos fijadas por los doctores. ¿Eh? Un gasto, ¿no? 2 copas de vino todos los días. La hija de Nicdemon Ben Gorrión disponía de 2 más de 26 litros de vino para cada semana. Más de 26 litros de vino por semanas. Era la hija. No, para esas las mujeres, ¿no? Además se quejó porque al fijar su pensión de viuda había destinado solo 400 denarios de oro para sus gastos superfluos. ¿Sí? Tenían disponibles una cantidad de dinero que era para gastos superfluos. Es decir, esto no es solamente para que lo gastes en algo que te gusta. Y esta, la hija de Nacdemon Ben Gorrión, se había quejado porque solamente le habían dado 400 denarios, que era un montón de plata, como dijimos recién, ¿no? Los representantes de la clase adinerada. Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Nicodemo, que puede ser Nacdemon Ben Gorrión, puede ser que sea el Nicodemo que menciona la Biblia. ¿Sí? Gran comerciante de trigo, se habla del lujo que reinaba en su casa, de su generosa beneficencia, no siempre exenta de ambición, y de la destrucción de sus riquezas durante los disturbios que precedieron a la destrucción de Jerusalén en el invierno entre el 69 y 70, cuando el populacho prendió fuego sus graneros repletos de trigo y de cebada. Este también es un caso, es cuando se arma la revuelta en Jerusalén antes de la destrucción del templo, le prenden fuego sus graneros que los tenía repletos de trigo y de cebada en un hombre rico. Este también menciona a Jesús, una parábola que dice, un hombre rico dijo, voy a derribar mis graneros, no sé si se acuerdan de ese pasaje, voy a derribar mis graneros y voy a construir otros más grandes, así puedo guardar todo lo que tengo, y después que los construyó dijo, ahora sí, alma mía, descansa y goza, porque te has llenado de bienes, y el Señor le dijo, insensato, hoy bien por tu alma, y todo lo que guardaste, ¿para quién va a quedar? Bueno, lo que le ocurre a Nicodemo es muy parecido a esa parábola, ¿no? Que llenó sus graneros y se lo prendieron fuego en la primera revuelta. Es decir, que lo que tenía no le sirvió de mucho. Lo puse, me lo acordé, pero no me acordaba que lo había puesto. Lucas 12:16. También se refirió a esta palabra, la heredad de un hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, reposa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es así, dice Jesús, los que hacen tesoros para sí, perdón, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Sí? El que se preocupa por los bienes a nivel rico. Jesús tenía mucha aversión con los ricos, mucha aversión. No le gustaba ni cinco. Y siempre
se hace referencia a los ricos como alguien necio, alguien que descuida lo más importante. La nobleza sacerdotal pertenecía a los círculos ricos. Tenemos dentro de los sacerdotes, una cosa son los sacerdotes y otra cosa la nobleza sacerdotal, ¿sí? Los nobles sacerdotes. Los nobles sacerdotes, eran ricos. Juan 18:15, cuando lo prenden a Jesús y lo llevan, ¿no? Dice: y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. El hecho que diga patio es que la casa era gigante, nadie tenía patio. Que diga entró al patio, bueno, es que era una super casa, ¿sí? Y después dice, sigue el pasaje: mas Pedro estaba fuera a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Es decir, que no solo tenían patio, sino una portera, una persona encargada de abrir la puerta, ¿sí? Una sirvienta encargada solamente de abrir la puerta. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres también de los discípulos de este hombre? Y él dijo: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y alguaciles que habían encendido un fuego. Siervos y guardaespaldas serían los alguaciles, ¿no? Es decir, que tenía una portera, tenía siervos, alguaciles, un patio. Era rico el sumo sacerdote. Nadie tenía lo que esta persona tenía. Medio que lo menciona al pasar el pasaje, pero podemos ver que, bueno, tenía un montón de riquezas. Marta, dice otro, no Marta, la amiga de Jesús, dice: Marta, perteneciente a la familia del sumo sacerdote Boetos, cuando quería ver oficiar a su marido Yeshua ben Gamaliel el día de la expiación, mandaba que le pusiesen alfombras desde su casa hasta la puerta del templo, ¿sí? El marido era sumo sacerdote y ella decía: "Ay, hoy quiero ir a ver oficiar a mi marido". Entonces se hacía poner una alfombra desde su casa hasta la puerta del templo. Eh, Era la mujer del sumo sacerdote. Ahí vemos que también el sumo sacerdote era millonario, ¿sí? Millonario en nuestro concepto, ¿no? Yeshua ben Gamaliel, hacia el 63-65 después de Cristo, compró las funciones de sumo sacerdote, según se dice, por 3 cap, que es más o menos 2 litros de denarios al rey Janeo, según dice el Talmud babilónico. 2 litros de moneda. Yo lo que hice, como ando con lo de la inteligencia artificial, puse una botella de 2 litros llena de monedas de oro y me dio la imagen esta. Es acá botella de vidrio, no creo que sea una botella de vidrio. Es 2 litros de moneda. Es que ni siquiera las contaban, sino la cantidad que había de monedas. Con eso compró las funciones de sumo sacerdote. No es que era sumo sacerdote porque le tocó por sorteo, como vemos en el caso de el papá de Juan el Bautista, le tocaba oficiar en esa época. No, no, no. Las funciones de sacerdote, según dice acá el Talmud babilónico, algunos la compraban. Se compraban y se vendían. Por eso también eran un poco ricos, porque quienes accedían a la función de sumo sacerdote ya tenían un buen pasar. Antigüedades judías, el libro de Flavio Josefo. La desvergüenza y audacia de los sacerdotes era tal que se atrevían a enviar a sus esclavos a las eras para robar los diezmos que correspondían a los sacerdotes, y así los sacerdotes, que hasta entonces habían vivido de los diezmos, llegaban a morir de hambre. Acá vemos bien clara la diferencia entre jefe de sacerdotes y sacerdotes. No eran lo mismo. Por un lado, los sacerdotes eran personas que vivían de las donaciones, porque el hecho de vivir de los diezmos es vivir de las donaciones. Y lo que hacía lo que menciona en Antigüedades Judías, que había un jefe de sacerdote que les pedía a los esclavos que les robasen a los sacerdotes, ¿sí? Entonces, por un lado, compraban para hacerse un sacerdote por un montón de plata y después les robaban a los sacerdotes. Eh, por este tipo de cosas vemos que Jesús estaba muy enojado con los ricos, porque hacían todo este tipo de tramoyas.
Talmud Sí, babilónico. eso te iba a decir. Claro, Les conocía todas las trampitas. sí, sí. Personas sí, que están en otro plano. No, no están en el plano ni de temor de Dios, ni de servicio, ni. No, solamente es un negocio, lo mantenían como bien podían y listo. Dice el Talmud babilónico, antiguamente guardaban los sacerdotes en el templo las pieles de las víctimas que les correspondían y por la tarde las repartían entre los que habían actuado aquel día dentro de la sección. Entonces venían gente violenta, los grandes del sacerdocio, es decir, según el contexto, los miembros de la familia de los sumos sacerdotes, y robaban las pieles. ¿Qué es esto? Es cuando dice las pieles de las víctimas está hablando de los corderos que se hacían en sacrificio en el altar. Bueno, la piel del cordero, que no se quemaba, valía mucho dinero y esas le correspondían, se la quedaban al sacerdote que había oficiado en esa ofrenda. ¿Sí? Esa era para el sacerdote la piel. Entonces lo que dice que los grandes del sacerdocio, es decir, algunas de las familias de los sumos sacerdotes, iban y les robaban las pieles. Por un lado, le robaban la cosecha, por el otro lado, compraban el sumo sacerdocio y por otro lado, robaban las pieles. Otra evidencia que está escrita en el Talmud babilónico de cómo robaban los sumos sacerdotes. Conclusión, la nobleza sacerdotal no participaba en los ingresos simples de los sacerdotes. Es decir, la nobleza sacerdotal era una cosa y los sacerdotes otra. Mientras que la nobleza sacerdotal era de la clase alta, los sacerdotes eran de la clase media, eran otro mambo, cobraban como podían, a veces cobraban de los impuestos, a veces cobraban de las pieles, y a veces no cobraban nada. La pregunta es, ¿de dónde obtenían sus ingresos los sumos sacerdotes? Bueno, simple, eran familias ricas. ¿Sí? Como vimos recién, se compraba el oficio de sumo sacerdote, es decir, vos ya tenías dinero antes. Por ejemplo, Eleazar Ben Jarsón, mencionan gente que uno no tiene ni idea de quiénes eran, pero como los mencionan, los ponemos. Que pertenecía a esta nobleza sacerdotal, heredó de su padre 1000 aldeas y 1000 naves, es decir, 1000 barcos, y tenían tantos esclavos que estos no conocían su verdadero amo. Tanta era la riqueza que los esclavos no sabían ni quién era este Eleazar, sino que le respondía al capataz que tenga en su, en su aldea, en su lugar. El comercio de animales para los sacrificios, del cual tal vez se ocupaba la familia del sumo sacerdote Anás. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra al templo y patea la mesa de los cambistas? Bueno, lo que se hacía era, la mesa de los cambistas era que vos no podías ofrendar dinero en el. Retrocedo un poco más para atrás. Para hacer una ofrenda, vos tenías que llevar o un cordero, una paloma, algo que vos quieras ofrendar. Cuando vivías muy lejos, lo que se hacía y te permitía la ley era que vos vendas tu cordero, camines con el dinero, no con el cordero, hasta peregrines hasta Jerusalén, y en Jerusalén compres ahí otro cordero y lo puedas sacrificar. ¿Sí? Eso te lo permitía la ley. Ahora, para comprar el cordero, no podías comprarlo con el dinero que vos habías vendido tu cordero. ¿Por qué? Porque el dinero que se usaba era dinero griego o dinero, perdón, no era dinero griego, era dinero del Imperio Romano, ¿sí? Latín. Bueno, ese dinero no servía en el templo. Entonces vos tenías que cambiarlo por monedas del templo, monedas santas. Entonces eso eran las mesas de los cambistas. Vos venías con monedas del lugar de donde seas. Pero una pregunta, ¿Sí? la parte de cuando Jesús dice para el César lo que es del César, se refería a la moneda de ese momento, ¿no? Justamente lo que estás hablando. Claro, la moneda tenía la imagen de César. Entonces le dice, hay que pagar o no hay que pagar, era para ponerlo en tentación, hay que pagar o no hay que pagar el impuesto. Le dice, a ver, denme un denario. Dice, bueno, ¿quién es la imagen del César? Bueno, denle al César lo que es del César. ¿Sí? Es decir, esto no nos pertenece a nosotros.
Y a Dios lo que es de Dios, también lo que decís es que en el templo, para comprar, tenés que usar monedas del templo. Eran dos cosas distintas. Bueno, esa era la mesa de los cambistas. Pero además, alguien te vendía el cordero. Bueno, el monopolio de venta de cordero la tenía el sumo sacerdote. O sea, era un negocio redondo, porque era el único lugar donde podías comprar ahí el cordero. Por eso, cuando se preguntan de dónde sacaban dinero, bueno, por un lado ya eran de familias ricas, y por otro lado, el negocio de vender animales en el templo dice que pertenecía, en este caso en la época de Jesús, al sacerdote Anás, pero bueno, pertenecía al sumo sacerdote, era un negocio redondo. Pero tenías que hacer un buen negocio, Y sí, y porque si sí. te salía más de lo que vendiste el cordero, Aparte de eso, tal cual. Vos llegabas con la plata y el único lugar donde lo podías comprar era ahí, al precio que te lo vendían, lo comprabas, porque no ibas a venir caminando para decir, che, al final no puede ser el sacrificio. Ya está. claro. Al precio que te lo vendían lo tenías que comprar. Y además de esto, como vimos recién, era, bueno, compraban el cordero. El cordero tiene dos grandes valores, el cordero en sí. Por un lado la carne que se come y por otro lado la piel que se vende. ¿Sí? Bueno, el cordero se sacrificaba, a veces lo comía el mismo que en Pascua, por ejemplo, lo comía la misma persona que lo sacrificaba, pero la piel quedaba para el sacerdote. Y después el sumo sacerdote mandaba a robar las pieles, es decir, que primero te vendía el cordero y después te robaba las pieles. Bueno, dice, además nos encontramos con un gran nepotismo en la adjudicación de empleos más lucrativos e influyentes del templo. El nepotismo es cuando pones a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino en funciones públicas eh, más destacadas, ¿no? Los que, digamos, eso se heredaba, ¿sí? Los lugares donde más dinero se podía hacer, esas funciones se las daban a sus parientes, sería. Bueno, clase media. Y acá menciona algo interesante. Dice, los grandes comerciantes que importan y depositan en grandes almacenes, junto con pequeños comerciantes, y el artesano que tenía su propio negocio, conforman esta amplia clase media. Por un lado, el supercomerciante, ¿no? Que importa, vende grandes almacenes. Y por otro lado, al pequeño comerciante que compra alguna cosita y vende. Y el artesano que fabrica algo y lo vende él mismo. El artesano es lo que hoy conocemos como el emprendedor, ¿no? El emprendurismo, que es, bueno, yo fabrico, yo distribuyo, yo vendo toda mi casa, ¿no? Era Jesús, ¿no? También, porque Claro, él, claro, Jesús se encontraría en esta clase, que es claro. sí, sí, tal cual, que es clase media, ¿por qué? Porque él tenía una profesión que era carpintero. ¿Y los discípulos qué serían? Que eran pescadores, porque el artesano no. También, ¿Estarían en también. clase también? Ah, no está acá. Sí, 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 sí. Porque era un negocio, digamos. Sí, sí, tenés razón, no está acá mencionado ahora. Pero sí, 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 también. El Pescaban, único rico, Mateo, que era el recolector de impuestos. claro, traidor. Hay pocos datos, dice, sobre la situación económica de esta clase, de la clase media. No, no hay muchos datos y después también sobre la clase baja también hay pocos datos, ¿sí? De lo que más hay, abunda es la clase alta porque es lo que se escribía. Después de lo otro se ignoraba, entonces no queda mucho dato, pero algo da. Dice, en el Talmud babilónico se menciona cierto comerciante que llenó sus graneros de denarios. Eh, muy inverosímil, ¿sí? Un sastre de Jerusalén disponía de 2 cor, es decir, 790 litros aproximadamente de denarios. Y acá menciona el autor, Joaquín Jeremías, dice que aunque estos datos resultan inverosímiles, sí, es posible acreditar que quienes hacían sus negocios en relación al templo y al peregrinaje eran los más prósperos. Es decir, que lo que dice, lo que sí podemos distinguir es que por un lado
tenemos al que hacía su negocio normal, ¿no? Por ejemplo, como vos decías, Nanu, el que pesca y vende, o Jesús que era carpintero, bueno, se dedicaba a eso. Pero los que tenían su negocio en relación al templo eran los que más la juntaban, los más ricos. No eran ricos, eran clase media, pero eran los que mejor estaban dentro de la clase media. La La juntaban en industria, palas sería hoy en día. claro, claro, pero vos, tal cual, porque vos fíjate que acá también pasa, vos tenés clase media, tenés desde el que apenas llega a fin de mes, es clase media, y el que por ahí tiene una casa en el interior y otra casa acá, y tiene una fábrica, no es clase alta, porque no llega a ser rico, pero le va bien. Tiene una fábrica, le va bien, tiene empleados. Esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Clase media hay desde estos que vivían en relación al templo hasta el que vivía para sí solo. La industria del hospedaje vivía casi exclusivamente los peregrinos con... vivía casi exclusivamente de los peregrinos con sitios para las cabalgaduras y bestias de carga. El tema del hospedaje es que no es solamente como hoy tenemos idea del hospedaje, que es una piecita y ahí está, sino que el hospedaje para los grandes peregrinos venían en caravanas. Cuando se trasladaban de un lugar a otro, es decir, que venía mucha gente con muchos animales. Entonces, hospedar, bueno, podías decir, bueno, tengo una piecita, pero no hacemos nada con una piecita. Necesitabas un lugar para poner todos los animales, porque dentro de los animales es animales de carga y animales para ir comiendo por el camino, porque eran varios meses a veces que tardaban en trasladarse. Entonces, llevaban los animales que iban a ir comiendo por el camino. Fer, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Me quedé pensando en el tema de los discípulos cuando estaban pescando, que comentaron que era para vender. Eso está, o sea, se puede ver en la Biblia porque o sea, yo lo interpreto como que pescaban para comer, para la familia, para, no sé, para ellos. Ellos vendían los pescados. Eso Sí, no lo sabía. sí, sí, vendían los pescados. No lo dice explícitamente la Biblia, pero se puede saber por esto, porque pescaban con redes. Pescar con Ah, redes era una pesca claro, masiva. como un dibujante. Sí, Claro, sí, sí. claro. Si no, pescarían Claro, con anzuelo. se Si deduce. pescarían para ellos, pescarían, saldrían a pescar con anzuelo y comerían para ellos. Pero ya pescar con redes es Claro. a otro nivel, es para vender. Obvio que también para comer, ¿no? Pero bueno, la falta de espacio había llevado a formar una gran Jerusalén anexando Betfagé en el distrito que se podía pasar la noche, como distrito que se podía pasar la noche. Yo acá saqué una foto de, en la actualidad, de la distancia que hay entre Betfagé y el templo. Ahí el templo, lo que se ve ahora donde dice templo, ya no es más el templo, sino que hay una mezquita, está el domo de la roca. Y Betfagé es un lugar turístico. Y bueno, tracé una línea directa, porque yo puse en Google Maps ir desde Betfagé hasta la mezquita de la roca y te da una vuelta porque es toda zona montañosa. No puedo decir ahí derecho como dice esa línea, ¿no? Entonces directamente puse así. Pero, ¿qué pasa? En los alrededores del templo, más o menos como para que se vean el tamaño, no sé si mucho se puede llegar a ver. Pero bueno, en el templo o alrededor del templo había tanta cantidad, en épocas de fiestas, había tanta cantidad de gente que no había lugar, entonces se habilitó Betfagé y se le llamaba la Gran Jerusalén para que el peregrino diga, bueno, paramos en Jerusalén, no era Jerusalén, era otro pueblo, estaba al lado. Pero ellos ampliaron como la Gran Jerusalén, digamos, le pusieron el nombre marketinero, para que puedan hospedarse también ahí a la vuelta, digamos, a unos kilómetros. Dice que hay una distancia de 1,5 kilómetros. No es tanto, pero es bastante. Había, dice, una prescripción que prohibía alquilar las casas de Jerusalén, pues eran propiedad común de todo Israel. Estaba prohibido alquilar en Jerusalén, ¿sí? Porque Jerusalén era de todos los israelitas. Por eso, dicen, los mesoneros tomaban por la fuerza
las pieles de los huéspedes, de los animales ofrecidos en sacrificio, podemos deducir de ello que es costumbre dejar al hostelero el cántaro y la piel, dice el Talmud babilónico. ¿Qué hacían? Bueno, no podemos cobrar por el hospedaje, bueno, dejanos la piel que vayas el del animal que vayas a sacrificar. Fíjese cómo se peleaban todos por las pieles, porque se peleaban, era para... Se ve que valía eso, ¿no? Y Valía mucha allá plata. Sí, originalmente también me lleva a la parte de Génesis, ¿no? Cuando el Señor los viste con pieles. Es como que ya quedó esa costumbre del inicio, ¿no? De que es algo lindo, o sea, y también es valioso. sí, Aparte, piel, imagino, en el invierno lo que debe ser, ¿no? Taparse a estar con un trapito, con un, no sé, lino, lo que usaban en esa época. claro. Era Sí, como un sí, lujo. sí. Acá dice el precio. Dice, hay que tener en cuenta que las pieles de los corderos valían entre 16 y 20 denarios. ¿Sí? Una buena plata. Calculamos que un denario es el sueldo de un día. Dice Flavio Josefo en Antigüedades. Banqueteaban durante 7 días y no regateaban ningún gasto. Pero esto no era la clase adinerada, sino que todos, menos la clase baja, pero todos, los ricos y la clase media, se gastaban todo en esta fiesta. No escatimaban en nada en las fiestas, sobre todo Pascua. Y acá encontré algo interesantísimo, que la verdad lo descubrí y dije, ¿qué es esto? La Biblia, Deuteronomio 14:22, dice así, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. 23. Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus manadas, de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Diezmarás y vas a comer el diezmo, te está diciendo la Biblia. Dice, y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás, lo que dijimos recién, guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseas, y comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Es muy claro esto, es el diezmo, vos vas a apartar el diezmo y con eso vas a comprar lo que quieras y lo vas a comer y lo vas a disfrutar y te vas a alegrar vos y tu familia. Está diciendo, el diezmo es para vos, este pasaje. Y esto está en la Biblia, esto no es ni Flavio Josefo, ni dice, bueno, con el diezmo, ¿qué vas a hacer con el diezmo? Bueno, vas a ir y te vas a comprar algo rico para vos y lo vas a disfrutar. Entonces yo, Pero sí, Fernando, sí, yo puedo, o sea, lo que yo me imagino, ¿no? En este versículo, eso está hablando donde, ¿cómo me explico? A ver, si el Señor le está mostrando de que tiene que ir a algún lado, porque ahí está hablando de que donde yo, como que Él le está diciendo de ir como dicen ahora en estos tiempos, el misionero, como que si tiene que, también la Biblia dice, te despojarás de tus riquezas, ¿no? Para seguirlo a Él. Yo lo interpreto como que si lo mandara a algún lado, y bueno, tiene que hacer eso con el diezmo que le corresponde a Dios, o así lo entendí mal. no, acá lo que se está refiriendo no es a un viaje misionero, lo que está diciendo es el lugar que yo, cuando dice el lugar que yo escoja, es el lugar que yo escoja para dejar mi presencia ahí, porque está hablando antes que se haya hecho el templo esto. Entonces lo que dice es, bueno, por ahora es el tabernáculo, que se mueve de un lado para otro, pero voy a elegir en algún momento un lugar donde mi presencia va a estar. Está hablando del templo. En un momento va a existir el templo. Todavía no existía. Donde yo elija que esté el templo, ahí vos tenés que ir con tu diezmo, tenés que comprar algo y tenés que comerlo y disfrutar en el templo. Es decir, no se lo tenés que dar a nadie. El diezmo lo tenés que disfrutar vos. Entonces,
esto me redistrajo, porque les puedo asegurar que es la primera vez que leo esto. O sea, o lo leí y lo pasé largo. Leerla seguro lo leí porque muchas veces me planteé leerlo de pe a pa la Biblia, así que leerla seguro que ya la había leído, pero nunca me había detenido en esto. Entonces me puse a investigar a ver qué es esto. Resulta que es una contradicción en la Biblia. Contradicción, vieron que hay a veces pasajes que se pueden entender de una manera o se pueden entender de la otra, porque un pasaje dice una cosa, pero el otro dice más o menos lo contrario. Esto es uno de esos pasajes. Por un lado, el diezmo. Hay pasajes donde es bien claro que es para los hijos de Leví, que es para los levitas, porque los levitas no tienen herencia, entonces todo el diezmo de todo el pueblo tiene que ser para los hijos de Leví. En otro lado vemos que se los dan a los sacerdotes, el diezmo, Jesús menciona y todo, y por otro lado tenemos este que dice que el diezmo es para vos. ¿Sí? Es un tema de tres versiones distintas de para qué es el diezmo. Entonces los judíos lo resolvieron con la Biblia oral, ¿no? La Biblia escrita, bueno, tenía estas pequeñas diferencias que le costaba entenderla, entonces lo resolvieron así diciendo que hay dos diezmos. Un diezmo para el templo y otro diezmo para la persona. ¿Sí? Esto no es bíblico, esto es una forma que lo resolvieron los judíos. Es decir, que los judíos aparentemente diezmarían el 20%, no el 10%. El 10% es para el sacerdote y el otro 10% es para que lo disfrute la persona. Por eso cuando vemos que dice no escatimaban en gasto, es porque el 10% anual de todo lo que recaudaron en el año lo tenían que gastar. No es que decir yo me puedo quedar con algo, no, no, tenían que gastar en comida, bebida, disfrutar, pasarla bien. Una fiesta tenía que gastarlo en todo por mandato de Dios. ¿Sí? Así es como lo resolvieron. Nosotros los evangélicos, los que hablamos del diezmo, que yo creo que me parece una forma sana la única forma que se me ocurre de poder sostener una iglesia que no está bancada por ninguna otra cosa, el diezmo me parece muy, muy válido, pero esto lo pasamos de largo, ¿sí? Y es muy rico, porque en realidad vemos cómo Dios, por un lado, nos manda que guardemos el descanso, ¿no? Los 10 mandamientos dice, guardarás el reposo del sábado, es decir, por un lado nos manda que descansemos y por otro lado nos manda que festejemos, que comamos y que nos divirtamos. Nos manda, es una orden, ¿eh? Porque esto es bien claro, lo que indefectiblemente diezmarás, dice. Vas a apartar una parte y indefectiblemente te vas a divertir con esa plata. Vemos como una preocupación de Dios porque disfrutemos, por el disfrute. ¿Sí? No solo no tiene que ser penoso, sino que es algo que en este caso te está diciendo, bueno, una parte es para vos disfrutarla. Después sí vemos que hay otros pasajes donde dice, bueno, el que está trabajando en el templo todo el tiempo, corresponde que le des el diezmo, ¿no? A mí me parece que la forma que lo resolvieron los judíos no está mal, que es decir, bueno, son las dos cosas. ¿No? Nosotros entendemos que no puede haber contradicción, así que por un lado está el diezmo para la iglesia y por otro lado deberíamos guardar un diezmo para disfrutarlo en presencia del Señor. ¿Sí? No, no en hacer borrachera ni mucho menos, sino realmente para hacer algo que sea agradable, que a Dios le guste y que a nosotros nos guste. Bueno, ese es Dice, para beber se compraba vino, a que a veces se le añadía miel y aguapié. Por lo demás, el segundo diezmo, esto, ven que habla del segundo diezmo, esto lo menciona Joaquín Jeremías, menciona el segundo diezmo, lo dice como, yo también lo leí y decía de qué está hablando de eso. El segundo diezmo se empleaba en comprar pescado, aceite, frutas, aceitunas, uvas, nueces, almendras, verduras, generalmente puerros, brotes de aloba, guisantes y condimentos para la cocción. ¿Sí? El segundo diezmo era para que lo disfruten. Las, ¿Vieron cuando Jesús le dice, bueno, vayan a preparar la Pascua y qué sé yo? Tuvo que haber sido la última cena algo así. Pasa que Jesús menciona, perdón, los evangelios mencionan solamente el pan y solamente el vino, pero no es que solamente había pan y solamente había vino, sino que era un banquete muy, muy de costumbre de la época. Sí, igual eso es todo del ¿cómo es? Del Antiguo Testamento, ¿no, Fer? Porque figura en Deuteronomio, Sí, ¿no? sí. Después como que se reafirmó el tema del diezmo y no se habló de gastarlo, o sea, para
cosas personales. Eso es del Antiguo Testamento lo que está. Lo Lo que que yo estoy estamos leyendo es del Antiguo Testamento, sí. Sí. Sí, Lo que sí. pasa es que después Jesús habla del diezmo, pero no menciona a qué diezmo se está refiriendo. Cuando Jesús dice esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, cuando dice ustedes diezman, lamenta y digamos, hasta de lo mínimo diezman, pero se olvidan de la misericordia y les dice, bueno, era necesario tener misericordia, pero también diezmar. No sabemos a qué diezmo se está refiriendo o si a estos dos diezmos que vemos en la Biblia. Sí, yo no digo que a partir de esto tenemos que apartar los diezmos, pero sí vemos el carácter, bueno, yo lo apartaría, no tengo problema, pero vemos el carácter de Dios a esto voy. A veces nosotros ahorramos todo el año para irnos de vacaciones. Bueno, es re bíblico, pero no es que lo estoy sacando de contexto, es que a Dios quiere que nosotros guardemos algo para que lo pasemos bien nosotros también. No es, eh, eh, yo no busco de ninguna manera tener ningún tipo de satisfacción, no. Está perfecto. Ahorrás una parte para poder disfrutarlo vos. No tiene nada malo. Ahora, si vos haces eso y te olvidás o no te interesa la misericordia, no te interesa que un hermano pase hambre, no te interesa, bueno, eso ya es otra cosa. Pero una cosa no quita la otra. Por último, dice que a los niños se le daba de comer golosinas que eran nueces y almendras tostadas. Eran las golosinas de la época, mucho más sanas que las golosinas actuales. Son Wow. carísimos. Aparte, carísimo, claro. Pero fíjense cómo todos, ¿no? Hasta los niños disfrutaban de estas fiestas. Ojo, Nanu, que más caro es arreglar a veces los dientes de los chicos. Bien. Sí. Es verdad. Bueno, por la Pascua, los judíos de Babilonia regalaban a sus mujeres vestidos multicolores y los judíos de Palestina vestidos blancos de lino. Y era una costumbre regalar vestidos. Esta foto la hice también con inteligencia artificial. Puse judíos regalando vestidos blancos y vestidos de colores y ahí me salió esta foto. Estás Eh, a full con la. Oiga, pero es que lo más loco es que esta foto no existe, no existió en ningún lado. Te lo dibuja en el momento y te la pone tipo foto. Sí, sí, estoy como loco con eso. No es que es una foto que la busca en algún archivo. No esta foto me la generaron para mí. Habría que buscar ¿cómo es? Otro programa, a ver si empezamos a comparar, a ver si, no sé, se ponen de acuerdo y te muestran lo mismo o te salen con cualquier otra Ah, no cosa. está mal, ¿eh? No, igual, obvio que es a modo de ejemplo. Tal vez tenga un Claro. montón de errores historiográficos, no sé, capaz que esos gorritos ni se usaban o el blanco no sea tan blanco, ¿no? Porque No, fíjense con que la tierra que había antes, sí, de todas sí. zonas. Y lo que No se había llamaba blanco. blanco seguramente era un cremita. El, Claro. el blanco que nosotros tenemos, el blanco papel, ¿vieron cuando dice que Jesús resplandecía? Era blanco como resplandeciente, porque lo que quieren describir es algo blanco en serio, no blanco. Sí, sí, sí. Como mirar una luz blanca así. Claro, claro. Bueno, los sacerdotes pertenecían a la clase media, sacerdotes. Por eso diferenciamos sumos sacerdotes de sacerdotes. Respecto a los ingresos de los sacerdotes, tenemos que distinguir claramente entre lo prescripto y la práctica. ¿Sí? Por un lado está, bueno, cómo te sustentás por escrito y por otro lado, qué era lo que hacían para sustentarse. Los muy observantes de la ley pagaban con gran ¿cómo estoy hoy? Escrupulosidad ciertos impuestos, pero estos eran solo un pequeño número. El templo cobraba impuestos. Ojo, el dinero del templo no era solo los diezmos y las ofrendas, sino los impuestos. Los sacerdotes participaban de todas las ofrendas del templo. De las ofrendas sí participaban los sacerdotes, ¿sí? Por lo menos algo. Primera Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que se sirven del altar participan de lo que sirve? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Acá Pablo, el apóstol Pablo, lo que estaba haciendo era eh, una exhortación a decir que los misioneros o los que viven de predicar el Evangelio deberían vivir del Evangelio sin necesidad de tener otro tipo de tareas. ¿Sí?
Entonces, lo que dice es, pero nosotros sabemos que los que viven del templo comen las cosas sagradas, ¿sí? Lo que se sacrificaba, si yo sacrificaba algo al Señor, bueno, o lo comía yo, como vimos recién, o lo comía el sacerdote. No es que se tiraba lo sacrificado en el altar, no es que salvo algún tipo de sacrificio que era el holocausto donde se quemaba absolutamente todo y no quedaba nada, era un tipo de sacrificio nada más. Todos los demás comían los sacerdotes, ¿sí? Se sacrificaba y comían los sacerdotes. No, no es que se desperdiciaba. Fer, Sí, la verdad, ay, perdón, Ceci. No, no, hablas así. yo lo que pensaba era que se inmolaban, ¿no? Se quemaban, no sabía que lo comían ahí entre todos. Yo eso comprendí cuando leí la Biblia. La verdad que es nuevo para mí esto. Claro, porque hay Así un que, tipo de sacrificio que se menciona que dice lo quemarás todo, lo explicita bien en Levítico. Dice, este sacrificio lo vas a quemar todo y no va a quedar nada, ni piel, ni hueso, nada. Es un tipo de sacrificio. Después, el 90% de los sacrificios eran, inclusive habían sacrificios de panes o de cebada, es decir, de granos, es lo entrego y ya está. Se lo doy al sacerdote. Y el que lo come es el sacerdote. ¿Sí, Nanu? Que eso que dijiste de que el templo cobraba impuestos. ¿A cada persona que iba, cada vez que iba, le cobraban impuestos? ¿O cómo era eso? Se cobraban impuestos o por los que comercializaban alrededor del templo, los que tenían sus Ah, comercios. Bueno, bueno, vos te beneficiabas, pagabas una parte del templo. ¿Sí? Vos alquilabas en Jerusalén, una bueno, una parte parte del de alquiler es que impuesto ocupaba para ese el templo. lugar. Claro. Sí, a eso, y creo que nada más. Y Como que le alquilaban en la partecita, la claro, mesita, digamos. una parte es para los sacerdotes. y por eso calculo que Jesús se habrá enojado en gran manera, ¿no? Cuando muestran que tira y desparrama todo, porque lo convirtieron en un negocio. Sí, Es claro, es toda una rueda de plata que va y viene, que entra al templo, sabe, que venden constantemente. sí, Eso Y es además sí, para beneficio de ellos. claro, sí, sí, sí. claro. Sí, sí, gente que ni siquiera tenía temor del Señor. Bueno, lo mataron al Señor, ¿no? Pero digo, ni siquiera un negocio, un negocio. Es lo más parecido a lo que fue el papado en una época. Hoy por hoy no tengo ni idea cómo será Francisco, la verdad que no, no sé, pero en una época, para ser papa, lo comprabas eh, y hay millones. El Vaticano tiene la mayor parte de las tierras de Europa, tiene la inmobiliaria más grande del mundo. Vende y compra y vende terrenos, tierras, no terrenos o casas. Bueno, es un negocio millonario donde los que están ahí trabajando tienen que ser buenos martilleros, buenos, ¿cómo se dice? Financistas, cotizan en bolsa. Eh, Bueno, sí, economistas, sí, todo eso. claro, claro, porque es A mí muchísimo dinero, sí, sí. me recordé, el caso de la película de Ricardo Darín, no sé si la vieron, El hijo de la novia, Sí, que tiene la mamá con Alzheimer y va a averiguar para volverlos a casar y el cura empieza, que bueno, el servicio de él es tanto, que la flor es tanto, que si quiere con alfombra, que si quiere con un sí, órgano, no, y se re sorprende porque sí. como que no lo puede creer, que es así ahora, hoy por hoy, en muchos lugares, no sé, lo recordé por justamente lo que estás comentando y lo que estamos hablando. Se hace todo un negocio que calculo que ante los ojos de Dios eso no agrada, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Es que ya el evangelio ya lo hicieron un negocio. Hoy en día, si te pones a pensar, ya para mucha gente lo ha tomado como un negocio, Sí, Sí, bueno, lamentablemente. hablan de ampliar el reino, pero bueno, depende de la iglesia, ¿no? Porque otras iglesias, no sé, construyen aulas, enseñan, enseñan profesiones. Depende de cada iglesia, obvio, hay de todo ahora, pero como le hablan siempre en internet, que está el pastor que se anda con su 4x4 y como que no invierte mucho que digamos en el prójimo, pero hay de todo, eso es tal cual. cierto. Sí, 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 tal cual. Sí, sí. Y bueno, y como vos decís, Cecilia, vos lo ves,
si se invierte en la obra o si se invierte en el pastor, lo ves enseguida. Y sí, de eso tenemos también. ¿Qué va a ser? Lucas 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jesús para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo ante el Señor, para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas y dos palominos. Perdón, o dos palominos. Esto cuando Jesús este, presentado, se ofrece dos palomas. ¿Sí? Entonces acá lo que menciona el autor es que, bueno, esas dos palomas las comieron los sacerdotes. No es que se hacía otra cosa con eso, con esas ofrendas. No, en el caso de acá me parece que hay un error en el libro, porque el autor dice, sí, que esas palomas, pero en realidad una paloma, no. Cuando se la entrega el Señor tengo que chequear, pero me parece que era cuando se entregaban dos palomas, una se inmolaba, es decir, se sacrificaba, y la otra se dejaba libre, se dejaba que vuele. Se entregaban las dos palomas, una quedaba en libertad y la otra moría, me parece. Bueno, los sacerdotes también participaban del diezmo y de las primicias, aunque por la ley les pertenecía a los levitas. Este es otro caso interesante, que la ley decía que era para los levitas. Los levitas son los descendientes de Leví. Nosotros ahora le decimos levita a los que cantan o tocan algún instrumento. No sé de dónde salió esa costumbre, pero A el eso te iba levita a es preguntar, ¿por qué le pertenecía a ellos? ¿Por qué? Eso quería saber. ¿por qué le pertenecía a ellos? Claro, ¿por qué pertenecía a los levitas? ¿Por qué Porque, los levitas no tenían descendencia? claro, cuando Josué reparte todas los territorios por tribus a la tribu de Leví, o sea, lo dividen en 12 tribus, se divide en 11 y a la tribu de Leví no se le da nada porque dice que ellos tienen todo Israel. O sea, no tienen nada y tienen todo. Y ellos son los que van a estar guardando las cosas sagradas en el templo. Cuando haya templo, no había templo. Entonces, lo que dice es que la responsabilidad de todos es sostener a estos que viven para el templo. Ese sería el argumento. Porque ellos no tuvieron heredad, entonces una parte le tenían que pagar. Ahora, la mayoría de los sacerdotes, o muchos de los sacerdotes, eran de la tribu de Leví, pero después habían otros sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Y lo que se empezó a hacer es darle el diezmo a los sacerdotes, sean de la tribu de Leví o no. Y después, si había algún levita que no participaba en el templo, no se le daba nada. Y en realidad lo que menciona acá el autor es que ahí están haciendo algo que la ley no decía, que era desamparar a los levitas y darle solamente a los sacerdotes. Es como que se cambió, tomaron como que el diezmo era para los sacerdotes, pero en ningún momento el Señor dijo que se haga eso. Es como que la ley no se cambió, pero la costumbre sí. En la práctica, en tiempo de Jesús, ya no lo recibían los levitas, sino los sacerdotes. Fue cambiando muy de a poquito y ya para la época de Jesús lo que lo recibían eran los sacerdotes. Hebreos 7:5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Fíjense cómo Hebreos dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, pero eso no decía la Biblia. Acá están mencionando una costumbre, ¿eh? El libro de Hebreos. Menciona una costumbre. Bueno, los que reciben el sacerdocio, bueno, participan de los diezmos. Está hablando de otra cosa, no está hablando de esto, pero lo menciona como que es una costumbre. Y esa costumbre no se sabe bien de dónde salió. Filón es un filósofo hebreo del siglo I, eh, creo que 4 o 5 años antes de Cristo. Filón parece conocer un diezmo de los sacerdotes, además del diezmo de los levitas. ¿Sí? Acá hay una cuestión que este filósofo que escribió algunas cosas menciona que hay dos diezmos.
pero no el diezmo para el templo y el diezmo para la persona, sino el diezmo para los sacerdotes y el diezmo para los levitas. Es decir, que ya hay 3 diezmos, termina viendo, ¿no? El 10% termina siendo el 30%. Nosotros en nuestra iglesia tenemos una costumbre que en realidad el pastor lo comenta cada 2 por 3, o sea, no lo dice todos los domingos, pero de que el que quiera sembrar para la iglesia es como para la casa de Dios, es como diferentes siembras. No sé si eso está bien o está mal, pero eso se destina, por ejemplo, a la construcción de terminar las aulas para la escuelita. Es una manera de administrar la iglesia, ¿no? Yo supongo, Y sí, pero a mí eso aunque eso me parece es que genial. Sí, sí, y uno como que quiere ver un progreso en la iglesia, bueno, hay gente pudiente que por ahí trae un dinero y también habla de ladrillos, habla de lo que tenga, lo que pueda, ¿no? No solamente es plata para seguir agrandando la iglesia, obviamente para que estén cómodos los chicos, pero no sé por qué me parece que se relacionan lo que estás comentando, ¿no? De que eso se remonta de cuántos años y hay iglesias que lo hacen, y iglesias que tienen un fondo en común, lo que da los diezmos, las primicias, todo, y ahí lo maneja la autoridad, ¿no? De cada iglesia. claro. Sí, para mí, esto es opinión personal, ¿eh? Dentro de lo Sí. más sano es que siempre haya en la iglesia las cuentas recontra claras. Ujú. Que eh, tanto diezmo como ofrendas como primicias ah, lo maneje otra persona que no sea el pastor. A veces no se puede porque no hay otra persona. Entonces, bueno, el pastor tiene que tocar la guitarra, vender los panchos y manejar las finanzas. Pero lo ideal es que hayan un grupo de hermanos que se encarguen de eso para que sea lo más transparente posible. Y después Sí, hay sí. otra costumbre que yo no sé si es justamente la costumbre en tu iglesia, por lo que me decís parece que no, que es que el diezmo es para el apóstol, mientras que las ofrendas son para la iglesia. Esto, hay algunas iglesias, para el apóstol, para el bolsillo del apóstol, que lo gasten en sus Ujú. gustos personales. Y la verdad es que, como vos decís, es tan difícil hacer crecer una iglesia en sentido material, que si el diezmo se lo queda el apóstol, no va a crecer nunca. O sea, no lo vas a ver en obra, siempre va a ser un localcito y va a quedar ahí porque hace falta dinero para construir, no hay, no hay mucha vuelta. Más de Sí. ahí no podemos salir. Igual que cuando hay aniversarios o la Santa Cena, bueno, nosotros no somos una iglesia grande, se dice, se comenta en los grupos de WhatsApp que el que quiera sembrar para Claro, el aniversario, claro, bueno, compran para que esté un momento lindo, pero depende de la situación, ellos van y dicen eso, ¿no? Sembrar, y por claro. ahí lo relaciono a esa época, ¿no? Que a veces era para una cosa o era para la otra. Claro. Bueno, y vos fíjate que esto también del diezmo vos lo vas a comer con tu familia y lo vas a disfrutar, lo que descubrí ahora esta semana. Un poco también cuando lo hacemos para la iglesia, hacemos algo, es un poco eso, porque si yo hago que se construya una escuela, bueno, tal vez mis hijos o mis nietos vayan ahí, digamos, termina, termino disfrutándolo yo, ¿no? O si ponemos un mejor sonido, lo voy a disfrutar yo también, es un banquete que nos damos también. Bien, dice, aunque algunos sacerdotes eran ricos, en antigüedades Josefos afirma que muchos sacerdotes murieron de hambre al ser saqueadas sus eras. Cada tanto le mandaban a saquear sus cosechas. Y por último tenemos los pobres, que no sé si vamos a llegar. Sí, sí, porque es poquito los pobres, ¿sí? La última clase. Marcos 12:41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho dinero. Y vino una viuda pobre y echó 2 leptas, o sea, un cuadrante, o sea, un cuadrante. Hasta ahí, ese es el pasaje. Puse entre paréntesis, un cuadrante es un cuarto de as. Y dice esto, que la ración diaria, digamos, para que vos te alcance un día para poder comer, como mínimo necesitabas 2 as, ¿sí? Y 2 leptas era un cuarto de un as. Así que es como que la viuda tenía menos que no alcanzaba ni, pero ni para comer ni de casualidad.
Entre los pobres tenemos que distinguir entre aquellos que ganaban su sustento con el trabajo y los que vivían en parte o totalmente con las ayudas recibidas. Por un lado tenemos los que dependían que los ayuden y por otro lado los que ganaban ellos mismos sus sustentos diarios. Porque por un lado tenemos los esclavos y jornaleros y por otro lado los que viven de ayudas recibidas. Esclavos y jornaleros era, bueno, a cambio de un trabajo te dan dinero. Los otros no, reciben aparte. Vamos a ver esclavos y jornaleros y después seguimos la semana que viene. La parte, porque es muy interesante, ahora les voy a decir por qué. Esclavos y jornaleros, dice, el comercio de esclavos en Palestina del siglo III antes de nuestra era se halla suficientemente constatado en los papiros y para la Jerusalén de los tiempos de Jesús tenemos una prueba en la piedra destinada a la venta pública de esclavos. Es decir, que se vendían esclavos. ¿Sí? Es en la ciudad donde preponderantemente encontramos esclavos. Lo que dice es que en el campo casi no había esclavos, más que nada en los campos habían jornaleros, que la función de esclavo era más de la ciudad, era algo más típico de las grandes urbes. Dice, por ejemplo, en la corte de Herodes se encuentra un gran número de esclavos. ¿Sí? Herodes sí tenía muchos esclavos, es decir, los que más esclavos tenían eran los de la clase alta. Se ha afirmado ya en que durante el segundo periodo del Estado judío, a partir de la época macabea, era imposible que un judío de nacimiento llegase a ser esclavo en casa de otro judío. Los jornaleros eran mucho más numerosos que los esclavos. Jornalero era aquel que fue contratado por un hombre rico de Jerusalén para que anduviese delante de su caballo como lacayo. Los jornaleros ganaban por término medio un denario, lo que vimos recién, incluida la comida. Es decir, un denario más la comida era lo que solían ganar los jornaleros. El pobre que vivía de la casa de palomas cogía cada día, dice, 4 tórtolas, es decir, 4 palomas, de las cuales se ofrecía diariamente 2 en sacrificio. Si sacaba 2 palomas, 2 se ofrecía en sacrificio. Como el precio de una tórtola en Jerusalén era de 1/8 de denario, su ganancia diaria era de 1/4 de denario. Lo que dice que, bueno, el que vivía cazando palomas no le alcanzaba ni para comer. ¿Sí? Bueno, y de ayuda recibida vamos a ver solamente esto. Ayuda recibida, uno se imagina un mendigo, que sí eran los mendigos. Pero el primer lugar dice que hay que mencionar a los escribas. Los escribas tenían prohibido cobrar por sus actividades. Y cita, con esto dejamos por hoy, cita a Mateo 10, donde dice, cuando los manda a los 70 Jesús, dice, sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia da, era una frase típica de los escribas. ¿Sí? Es decir, el escriba no podía cobrar porque de gracia recibió, de gracia lo tenía que dar. ¿Sí? No se provean de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Era una típica conducta de los escribas. Los escribas son los primeros, pues en la semana que viene vamos a ver otros eh, para ver un poco más en detalle este tema, pero es interesante que tenemos dentro del templo, tenemos la clase alta, que son los sumos sacerdotes, clase media, que son los sacerdotes, y los escribas, clase baja, viven de lo que le dan. ¿Sí? Eh, Jesús estaba re enojado con los escribas, porque tenían el ego altísimo, pero no era porque derrochaban, no tenían mucho poder. ¿Sí? Los escribas lo que hacían era escribir, obvio, pero escribir este, la Biblia, debía hacer copias y copias y copias y copias, ¿sí? El Antiguo Testamento. Y algún comentario y qué sé yo. Para escribir un texto le llevaba muchísimo tiempo. Fíjense que cualquier error no podía tener, no lo podían salvar, así que cualquier error tenían que deshacer todo o volver a escribir, etcétera. O salvarlo de alguna manera. Bueno, hasta acá la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Busqué que era escriba y decía que se ocupaban de servicios secretarios y que contabilizaban y sacaban cuentas económicas. También, los escribas. Sí, la función. Sí. Sí, sí, sí. Era todo lo que tiene que ver con escribir. La función principal por la que nacen los escribas es en Babilonia, donde se iba a perder todo el Antiguo Testamento, entonces empiezan a poner por escrito el Antiguo Testamento. Esa era la función principal que tenían. Y después, todas las funciones que pudieran hacer una persona que sepa escribir. La mayoría de las personas eran analfabetas. Así que Los sí, hombres nada más sabían leer y escribir, ¿no? De los judíos. no tengo el dato ese. Digo, no sé si alguna mujer no sabría leer y escribir. No sé, te lo averiguo. Bueno, Ya tenemos tarea, ¿no, Fer? Porque ya tenemos una pendiente. Exactamente, la tarea es la misma de la semana pasada. Sí, que la vamos a ver la semana que viene.